bien, señoras y señores, 34 minutos de las 11 de la mañana. Queremos aprovechar a nuestra invitada al máximo. Gracias por estar con nosotros, Mirna Corach. Hace bastante tiempo ya la quería tener, hasta que pudimos coincidir. Ella es directora del Hospital Carrillo. Es muy conocido el nombre, es muy conocido el hospital, pero le decía de entrada a Mirna ayer creo que hablamos antes de ayer, gracias por venir, para derribar mitos, aunque sea muchas veces con humor. Le decimos, tiene que ir al Baliña, tu casa es el Baliña, porque antiguamente el Hospital Baliña era el hospital que trataba a las personas con problemas mentales. O se escapó del Baliña, o hay una vacante en el Baliña para vos. Con humor lo tratábamos. Para derribar mitos, el Baliña ya no se encarga más de tratar salud mental. ¿Hace cuánto es el Hospital Carrillo el que se encarga de tratar a las personas con problemas mentales? Bueno, buenos días para toda la audiencia. Gracias, Emilio. Gracias por estar acá. Por invitarme. Gracias a la compañera también por estar acá presente conmigo. Y, a ver, derribando mitos, tal cual. En el imaginario social, el Hospital Baliña siempre fue Hospital Pedro Baliña y el Hospital Carrillo siempre fue Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Carrillo. Desde el año 1970-71, que fue justamente esa separación de la colonia Baliña, y se trajo a los pacientes psiquiátricos que antiguamente estaban siendo atendidos en lo que hoy actualmente es el hospital geriátrico. Ahí estaba nuestro hospital psiquiátrico de la provincia, pero en 1971-72, por una decisión política y por cuestiones también de espacio físico, geográfico, y también sabiendo que la enfermedad que era la lepra, donde estaban ahí los pacientes en la colonia Baliña, en esa época aprendemos todos, los científicos médicos aprenden que la lepra no es contagiosa, que es una cuestión inmunológica, que es una cuestión, digamos, también heredofamiliar, etcétera, etcétera. Se decide hacer esta división y ahí pasa el primer nombre que recibe este predio es neuropsiquiátrico, Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Ramón Carrillo. Desde 1971, para ser más precisa. O sea que desde el 71 el Baliña es un hospital común y corriente. Es un hospital común y corriente que aborda justamente el ámbito de todo lo que sea patologías mentales. Y el Baliña sigue siendo de infecto contagiosa. Eso, que siguen los de lepra, exacto, programas de HIV, lepra, programas de tuberculosis, y ahora tiene una carta de prestaciones interesantes porque tenemos médicos clínicos, hay especialistas, entonces la comunidad se puede acercar a sacar turnos programados. Y actualmente nosotros, que siempre fuimos Hospital de Salud Mental Dr. Ramón Carrillo, sigue estando en el predio atendiendo a todos los usuarios que demandan una atención en esa disciplina, y trabajando con el Centro de Prevención de Adicciones que está ahí al lado. ¿Dónde está el Carrillo? Avenida 40, sin número, casi 147. Pero ahí también está el Baliña. Exacto. Todos funcionan en el mismo predio. Exacto, son dos puertas de entrada, de ingreso, que uno es Baliña y el otro es Carrillo. Y siempre se sigue confundiendo. Exacto, el imaginario social es Baliña. Andate al loquero porque ahí te van a atender. Tengo un turno en el Baliña. Un turno en el Baliña, exactamente. No es un estudio, sino que te van a dejar adentro. No se deja más a nadie adentro, a no ser necesario para estabilizarlo. Mira vos, qué loco eso, hablando de ¿cómo está el tema? ¿Cómo es la logística de trabajo ustedes, ya que acabás de dar el disparador de decir ya nadie queda adentro salvo caso? Exacto. ¿Es temporario? A ver, hay gente que sí, viste que antes decían avisar a la policía que se escapó un loco. Sí. ¿Entendés? Bien, nosotros tenemos todavía un sector, un área de larga permanencia, que tenemos 12, 15 pacientes crónicos, que esos pacientes ya son usuarios de la casa, por así decirlo, que vienen inclusive de aquel
hospital que funcionaba en Miguel Lanús, donde eran seguramente muy jóvenes, porque ya son varias décadas que están con nosotros, y que en su momento ni siquiera tenían una identidad, que durante estos años se hizo todo un trabajo muy minucioso para darles una identidad. Y yo digo, ellos son parte de la casa, pero ya a partir del 2010, y si bien la historia institucional del Hospital Carrillo siempre fue bastante interdisciplinaria, donde se luchaba desde los equipos que abordaban las situaciones de no cronificar al paciente. El paciente psiquiátrico tiene sus derechos como cualquiera de nosotros, es un sujeto de derecho, por lo cual ese padecimiento no tendría por qué asilarlo. Pero bueno, son parte de la historia también. En el 2010 sancionamos la ley de salud mental, la República Argentina la sanciona, en el 2013 se reglamenta, y ella lo que dice es: está prohibido la creación de neuropsiquiátricos, no más manicomios para la Argentina. Por ahí siempre hago la salvedad, ¿no? Muchas veces el manicomio está en nuestra cabeza. Tal cual. Muchas veces el manicomio forma parte de una familia patológica. Entonces, por ahí esto a nosotros como provincia nos vimos a, digamos, a facilitar nuestras prácticas, porque si hay algo que yo estoy en el hospital hace muchos años, fui residente en esa institución. ¿En serio? ¿En qué que año entonces comenzaste ahí? empecé en el 2005, o sea, estoy mira. cumpliendo 20 años ahí, parte del avance. 20 años hiciste toda tu carrera. Y sí, si bien ya tenía ciertos estudios en el área de psiquiatría, ahí me vengo a formar específicamente en el abordaje de la salud mental. Que por ahí me doy cuenta que la provincia era bastante especial, ya que ahí desde hacía muchos años abordaban al paciente de una manera interdisciplinaria. Ahora, no era solo trabajo del psiquiatra, sino también estaba el psicólogo, el trabajador social, que cumple un papel sumamente importante en la familia, en todo lo que sea estrategias y logística, muchas veces de la terapéutica del paciente psiquiátrico. Así que bueno, a raíz de la ley, ¿qué nos dice la ley? Que no se interna más crónicamente al paciente. El paciente tiene que ser asistido, tiene que ser intervenido, y los días que requiere para su estabilidad psíquica estará internado y después se externará. Y muchas veces las situaciones sociales son las que se complican, porque no hay otro dispositivo donde este paciente que no tiene la familia que lo puede alojar o no quiere, porque el paciente psiquiátrico muchas veces también es como que satura el núcleo familiar y dice: yo ya no lo quiero más, se hace. No, el paciente psiquiátrico no se hace, justamente padece una enfermedad mental. ¿Hay pacientes muy peligrosos o ya no? A ver, cuando me hacen esa pregunta, inclusive desde la justicia, me encanta decir: yo puedo ser peligrosa. Ajá. ¿Qué significa eso? Que yo puedas... A mí, si me buscan, me encuentran. El paciente no es peligroso. El paciente lo que pierde es el juicio, es la capacidad de razonar si esto está bien o esto está mal. No sé hace cuánto tiempo pasó que uno de los pacientes asesinó a uno de los serenos con una parrilla o algo así. Fue, no sé cómo lo mató, con un hierro. ¿En dónde eso? Ahí en el Baliña, No. fue en el O Carrillo. era otro paciente. No, Era no. otro paciente, pero fue que mataron a uno. No, a ver, tengo esa historia, pero es de hace más o menos 30 años atrás. Ajá. La escuché, pero no la viví tampoco. Por eso te digo, si no es más de 30 años, Ajá. que si un usuario le golpeó a una persona y creo que le terminó quitando la vida. Bien. Pero bueno, eso hay que ver en qué contexto, ¿no es cierto? Los Bien. pacientes descompensados, muchas Claro, que no veces están medicados. que no están medicados o que tienen, digamos, una heteroagresividad, decimos nosotros, sí pueden ser un riesgo cierto inminente. Ujú. Pueden ser peligrosos, claro que sí. Pero cualquier persona normal que pierda el juicio también. Por supuesto, por eso te digo, a mí vos me sacás algo que amo, no sé qué puedo llegar a hacer. Claro. Entonces, Claro. desde ese lado, decir peligroso, sí, puede ser peligroso en el momento que esté descontrolado, descompensado, que tenga su juicio suspendido. Porque en realidad, ¿qué es el juicio? Es lo que nos permite a nosotros tener contacto con la realidad. ¿Cuándo enfermamos?
cuando perdemos la capacidad de entender y de relacionarnos con la realidad que nos rodea. Entonces, cualquiera de nosotros puede perder en cualquier momento el juicio. ¿Una intoxicación alcohólica? Sí, se pierde el juicio, pero ¿cómo no? Si después no sabes ni cómo levantarte y haces cosas que en tu sano juicio no lo harías. Claro. Entonces, ahí está la salud mental. ¿Cuándo perdemos la salud mental? Cuando tenemos factores que nos sacan de ese juicio que nos ayuda a nosotros a formar parte de una realidad social, familiar, laboral, etcétera. Hablábamos fuera de aire y me gustaría que lo toquemos ahora, esto de considerar estos problemas de salud mental como una pandemia. Sí, cuando ustedes me preguntan epidemia o no, yo creo que la salud mental hoy está siendo muy demandada y ahí me gusta hacer la aclaración, ¿no? Salud mental es como el capital más valioso que tenemos los seres humanos, nuestra salud mental, nuestra salud integral, la capacidad de poder realizar diariamente nuestras actividades, eso es parte de la salud mental. Justamente cuando perdemos, dejamos de ir al trabajo o enfermamos, tal vez una infección gripal que me tumba en la cama, a mí también ya me altera mi salud mental, porque me deprime, me angustia, estoy preocupada porque voy a perder el presentismo, o sea, vaya si mi salud mental no se altera. Y después está todo lo que sea padecimiento psíquico y enfermedad mental, con sus trastornos propiamente dicha, donde ahí tiene que ser el especialista que aborda para poder, digamos, muchas veces implementar una terapéutica para sanar, por así decirlo, para poder volver a ser el mismo de antes, volver a trabajar, volver a hacer lo que hacía. Esta pérdida de la salud mental, ¿por qué decía yo? Es como una pandemia que viene a afectarnos, porque es a nivel mundial y tiene factores no solamente internos, heredofamiliares, exógenos, y noxas de afuera, que son los que afectan, que es hoy por hoy el trastorno por consumo de sustancias, sí, el estrés, el elevado, digamos, la elevada ansiedad que este vorágine diario de lo que ya hay que hacer nos está también marcando justamente una línea para que nuestro psiquismo muchas veces desborde. Mirna, hay alta demanda hoy en día y lo que me sorprende, estás hablando de una pandemia, o antes no le dábamos pelota a la salud mental o hay cada vez más enfermedades mentales, o hoy en día nosotros sí le estamos dando, porque si es una pandemia, los psicólogos también tienen mucho más trabajo, lastimosamente. Antes, cuando éramos chicos, yo viví esa época de tanto prejuicio, pero no solo de los de afuera, sino también de tu propia familia. Yo tenía una tía, que en paz descanse, que decía, vos tenés que ir al psicólogo. Yo era chiquitito, porque vos tenés algunos problemitas mentales. O sea, te trataban de ir al psicólogo, no es porque estás loco, va para ordenar un poquito tu cabeza. Exactamente. A ver, por ahí esto que vos mencionás, ¿no? Hoy está como mucho más habilitado el poder hablar de las enfermedades mentales y también de ciertas características que por ahí socialmente estaban censuradas. Entonces, hoy tenemos más libertad de poder decir cómo queremos hacer, cómo nos gusta pintarnos el pelo, si queremos ser delgados o flacos, que antes eran socialmente muy marcadas. Entonces, sí creo, y eso me hago cargo yo y de la literatura que hoy sí nos habla de este aumento en la demanda de técnicos de la salud mental para abordar ciertas cuestiones y ciertos conflictos. Antes el que decía yo voy al psicólogo, ya estaba condenado socialmente. Sí. Sin embargo, hoy se ve con buenos ojos poder tener un psicólogo que nos ayude a ordenar nuestros patitos, como decía Emilio, ¿no?
Se ve con buenos ojos que vos puedas realizar un tratamiento y evitar ciertas fobias, evitar ciertas cuestiones que hacen que a veces esta cotidianidad de la vida se ve impedida por este factor que es: estoy muy ansioso, no puedo rendir, estoy muy ansioso, no puedo hacer este trabajo, no puedo, y se paraliza y se detiene en lo que venía haciendo. Porque, lo económico influye mucho, ¿no? Para mí sí, es un factor que influye muchísimo, y lo vi mucho en mi experiencia y en la clínica, más que nada en el género femenino, como las mujeres que veníamos con un auge de independencia, de autonomía, inclusive económico, cómo esto se ve afectado por la frustración muchas veces de no alcanzar ese objetivo de autonomía económica, por ejemplo, ¿no? Y se ve. Es un factor que ayuda justamente a cierta desestabilización. Y cuando van al Hospital Carrillo, ¿van por sus propios medios o son llevados por su familia? Qué linda pregunta, porque ahí sí voy a hacer uso de mi experiencia. Años, podremos decir 15 años atrás, era muy difícil ver que el paciente iba por voluntad propia. Era llevado por algún familiar, era llevado porque estaba en crisis, porque había abandonado el tratamiento, porque dejó de consumir sus pastillas y bueno, pensó que estaba bien, etcétera. Siempre era llevado por ahí por un tercero en la mayoría de las veces. Hoy vemos que la sociedad tiene otra mirada y si quiere un psicólogo va solo y pide un turno, y si quiere un médico psiquiatra para que lo evalúe va y pide un turno. Entonces eso ha cambiado, y después de la pandemia que nos detuvo, como que en la línea del tiempo hay como una brecha que quedamos todos quietos, ¿no? Pero sí hubo un aumento en la demanda de atención, porque el encierro también fue un factor que desencadenó muchas ansiedades, y cuando hablo de ansiedad hablo como síntoma, porque también está como trastorno de ansiedad, pero la ansiedad, que también está en la depresión, que también está muchas veces en todo lo que sea trastorno del estado del ánimo como síntoma, se vio bastante elevado, y el usuario va y pide turno. Se ve la demanda, y también se vio esta desinhibición, por así decirlo, ¿viste? Bueno, no hay problema, sí, voy, no me siento voy. bien. Y eso habla también de un poco de la promoción y de la prevención que se hace desde los medios de comunicación, desde las escuelas, donde se habla un poco de bueno, cuidar la salud mental, que me parece importante. Vos hablabas recién de algo genético también, de que podría haber un componente genético. Que siempre es importante conocer el historial médico también de tu familia, de dónde venís. ¿Es importante abrir un poquito los ojos o estar un poquito más atento cuando ya sabes algún antecedente familiar? Yo creo que hoy, 2025, estamos más que convencidos que la genética juega un papel importantísimo en nuestras vidas. Esto que vos acabás de decir, ¿no? Abrir los ojos ante la familia, los abuelos, los tíos, es fundamental, porque hoy sabemos que el 80%, me atrevo a decir 80%, es heredo familiar. Y en las enfermedades mentales, y me encanta decir esto, enferma el que puede, no el que quiere. Y con esto voy a explicar por qué digo esto. Porque genéticamente tenemos que tener una predisposición para padecer algún trastorno mental. Entonces, por más que yo quiera hacerme la loca, o sea, un psicólogo con sus estudios, un psiquiatra, me va a decir, a ver, esto, y me saca que por ahí estoy simulando ciertas sintomatología, porque realmente es
fíjense cómo lo voy a decir, ¿no? Hasta una capacidad para enfermar. No cualquiera. Sí. Al que le toca, y por eso enferma con cierto diagnóstico. Es como la diabetes, como la hipertensión. Cuando te toca y tenés que controlar. ¿Cuál es la franja etaria que más trabajan ustedes y que se acercan o van con su familia allá? ¿Y cuál es la enfermedad de salud mental más común que tratan ustedes? Y después te voy a hablar de los cánones de los psicólogos privados, que entiendo que es un trabajo, pero ¿sabes lo que es ir al psicólogo y monetariamente, mensualmente? Te estoy diciendo yo que voy a volver a hacer terapia y que ya lo he hecho y me ha hecho muy bien, y que no tengo vergüenza de decirlo, pero ¿cuál es en franja etaria y la enfermedad de salud mental más común? Bien, nosotros como institución de abordaje tenemos una edad que va después de los 15, 16 años. Tuvimos que bajar en estos 2 últimos años la edad porque justamente era una brecha donde el adolescente estaba boyando y pediatría no lo aceptaba porque pediatría acepta solo hasta 15 años. Nosotros trabajábamos a partir de los 18 años, entonces esos 3 años quedaban como boyando, pero vimos también que hay una alta demanda en esa carga etaria, por lo cual tuvimos que empezar a evaluar adolescentes de 15, 16 años y que esto va también en aumento justamente por el consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana, de cocaína, de todas estas sustancias lícitas o ilícitas que hoy por hoy en la sociedad están. Por ahí el rango etario te puedo asegurar que está entre los 18 años y los 40, 45 mayormente, porque después tenemos de todas las edades, digamos. La tercera edad también tiene su turno, también tiene su tratamiento, porque aquel paciente que se le hizo el diagnóstico a los 20, 25 años sigue siendo un usuario del hospital, ¿no es cierto? Y sigue teniendo su tratamiento. Lo que tienen todas las enfermedades mentales, que son enfermedades crónicas. ¿Y cuál es la más común que tratan ustedes? Y por ahí yo te puedo hablar de que años atrás teníamos más enfermedades del orden de la psicosis. Entonces, me atrevo a decir que por ahí los diagnósticos más frecuentes que nosotros hacíamos era la esquizofrenia, era por ahí una psicosis aguda, y esto fue cambiando y se fue emparejando también con, hoy por hoy, los trastornos del estado del ánimo. Porque por esta también posibilidad de hablarlo, de dejar de ser tabú, yo creo que la gente se anima más a ir a cuestionar su estado de ánimo. Entonces, por ahí los diagnósticos que también solemos tener y que están en un porcentaje interesante son todos los trastornos afectivos, o sea, ahí entran las depresiones, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares, la hipomanía. Esos son como los diagnósticos más frecuentes para que la mayoría de la población entienda, porque después vos podés, a su vez, subclasificar eso. ¿La pandemia contribuyó a que haya más gente? Yo creo que la pandemia lo que contribuyó es a generar ansiedad, este síntoma de ansiedad que está en todas estas enfermedades que te mencioné, vino a condicionar un poquito esta irritabilidad y esta ansiedad, que fue el encierro los que por ahí nos afectó. Yo conozco gente que sufre agorafobia, que no tiene miedo a salir de la casa. Bueno, pudo ser a desde favor la o en época de la contra. pandemia, tiene miedo a salir de la casa. El tema del consumo. Escuché una vez una frase y me viene ahora. El consumo, o sea, las personas que consumen son nuestros futuros locos, dijeron una vez. ¿Podemos considerar algo así? Y depende de la estructura psíquica, porque como por ahí siempre digo, ¿no? El consumo nos va a dar ciertos efectos de acuerdo a la constitución física, psíquica, heredada, etcétera. Entonces,
si bien el consumo lo que hace es un trastorno cognitivo, y si hablamos del cognitivismo es lo que nos moviliza un poco a los seres humanos a ordenarnos, por ahí, no sé si locos, pero sí les va a costar un poco más. Esa es la realidad. El consumo, si bien ahora hay como una corriente que puede ser recreativo, que hay daño o no hay daño, y sí, yo voy a hablar desde mi área, desde mi disciplina, yo digo el daño va a estar, porque es una agresión que se le hace a nuestro sistema nervioso central y a nuestro psiquismo, que el psiquismo no tiene un órgano específico, es un todo, y uno actúa en base a lo que aprendió, construyó durante su vida. El tema de los psiquiatras, es difícil encontrar psiquiatras, ¿no? ¿Es una especialidad que es carente todavía? ¿O? Es una especialidad que los médicos por ahí no la vemos como alternativa, porque justamente hay que tratar locos, hay que trabajar con la alienación, con todo aquello que por ahí no vemos. No tenemos estudios complementarios específicos para hacer un diagnóstico. Exacto. Más que lo que estudiamos, lo que sabemos, lo que escuchamos. Hoy, en una era donde la escucha está tan escondida, por así decirlo, porque escuchamos otras cosas. Porque escuchamos música, porque escuchamos noticias, porque escuchamos... Y entonces, es una disciplina donde la escucha es la primera herramienta que tiene el técnico de salud mental para poder abordar las enfermedades. Entonces, el médico por ahí se esfuerza mucho porque es una carrera que es difícil, que hay que leer mucho, que hay que comprender, que hay que interactuar, analizar. O sea, la carrera de medicina no es fácil. Entonces, lo que menos quiere el médico es después hacer algo que encima tenés que estar sentado escuchando y tenés que estar estudiando permanentemente, y la psicofarmacología, y que entonces hace por ahí otra especialidad que sea más rentable, que sea más... por ahí tenga menos contacto, incluso muchas veces con el paciente. Todo eso creo que hoy los jóvenes, los colegas jóvenes evalúan. Si bien yo no tengo muchos años, ya mi medio siglo me permite a mí tener cierta experiencia, claro, y decir, bueno, yo iba a ser pediatra, pues no podía. Cuando cursé pediatría vi que no podía actuar, porque en medicina uno ¿qué tiene que hacer? Actuar y resolver. Entonces, cuando vi que era una debilidad, no una fortaleza, tuve que descartar la pediatría. Pero bueno, hice algo que empezaba con C, que era la psiquiatría, dice un paciente. y bueno, y ahí encontré que sí, que para eso sí podía andar, o sea, no iba a dejar de ser médica, pero me atrapó ese mundo por ahí abstracto, ¿no? Porque la psiquiatría también, si bien tiene su clínica, es bien abstracta. Uno tiene que escuchar para ver por qué el paciente manifiesta de esta manera, claro, sus síntomas. Y la estructura psíquica, que muchas veces ahí trabajamos con el psicólogo para ver si este paciente va a poder o no va a poder responder a esos objetivos terapéuticos. Por un lado está la farmacología y por otro lado está la psicoterapia. Y ni que hablar del ambiente sociofamiliar, sociocultural, sociolaboral en el cual se desempeña. Entonces son varias cosas que hay que evaluar. Mirna, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer tenerte, porque hace rato quería tener este ratito para charlar con vos, que te conozcan, que hay un hospital público donde se pueden tratar enfermedades mentales, porque te vuelvo a decir, no es barato un arancel privado para tratar el tema de salud mental, ir a un psicólogo y demás. Las obras sociales no todas te cubren
un psicólogo. ¿Ustedes brindan ayuda psicológica allí? Ahí tenemos justamente nuestra carta de presentación, es consultorios psicológicos, psiquiátricos, asesoramiento del área social, que hoy por hoy es una herramienta que viene dando muy buenos resultados para la comunidad, para la familia. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a ordenar un poco, ¿no? Entonces es como un dispositivo también muy válido para el abordaje en salud mental. Después está el servicio de la guardia, que en este momento funciona físicamente en el centro de prevención, porque estamos trabajando con un convenio de colaboración donde nuestro recurso humano de salud pública trabaja con el Ministerio de Prevención de Adicciones. Entonces estamos como tratando de dar los mejores servicios para nuestra comunidad, que es por ahí el objetivo, ¿no?, de nuestro Ministerio de Salud Pública. La guardia es para los momentos la guardia, de crisis, ¿no? Exactamente, es para los momentos de crisis, esas descompensaciones. Ahí está la guardia 24/7, con un equipo interdisciplinario. Bueno, gracias Mirna Korach, directora del Hospital Carrillo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.